El eco de la euforia aún retumba en los pasillos de las grandes ligas, pero la historia que vamos a desvelar no trata de home runs ni de anillos, trata de un silencio sagrado que se impuso a la locura, una lección de filosofía oriental entregada en el corazón del capitalismo deportivo. Este no es un mero análisis de béisbol, sino la crónica de un rescate espiritual. La pregunta que ha mantenido en vilo a los expertos es simple. ¿Por qué la pieza de cerámica más rota y aparentemente inútil en el camerino de los Dodgers se convirtió en el tesoro más valioso? ¿Y por qué el gran Clayton Kershaw, el estoico que nunca mostró debilidad, se desmoronó al sostenerla? Permítanme llevarlos al epicentro de esa noche de celebración desbordante. El club social de los Dodgers, inundado por el champán que salpicaba las paredes y el rugido de la música trap, era el símbolo de una juventud implacable que había conquistado la cima. En medio de ese caos luminoso, Clayton Kershaw, el patriarca, el 3 veces ganador del Cy Young, se sentaba en un rincón sumido en una sombra autoimpuesta. El brillo de la nueva generación, encabezada por talentos como Yoshinobu Yamamoto, resaltaba cruelmente el desgaste de su propia armadura. Se tocaba inconscientemente el hombro izquierdo, ese tejido cicatrizado que había pasado por más cirugías artroscópicas que cualquier otro lanzador zurdo de la última década. Se dice que su codo, castigado por casi 2.800 entradas lanzadas, había superado ya los límites de la reparación funcional. No podía negar la verdad que sentía. Era una pieza defectuosa en la máquina de ganar de los Dodgers. En el bolsillo interior de su chaqueta, un trozo de papel arrugado quemaba. Contenía el discurso que pondría fin a su carrera, la rendición honorable que él creía merecida. Temía convertirse en un lastre, y la lógica brutal del béisbol estadounidense le susurraba que era hora de irse. Y entonces llegaron los regalos de despedida, una procesión de bondad racional. Los jóvenes le rodearon, todos millonarios recién hechos, portando obsequios que gritaban opulencia, y más importantemente, jubilación. El primero fue un juego de palos de golf personalizados, bañados en oro. Ahora, por fin, podrá disfrutar de un descanso merecido, sin dolores, exclamó un novato con una sonrisa sincera, pero inocentemente cruel. El mensaje subliminal resonó como un trueno. Tu campo de batalla ya no es el montículo, sino el green de un club campestre. El siguiente fue un sillón de masaje de alta tecnología, valorado en más de $10,000. Otro compañero, con un candor estremecedor, dijo: «Su espalda ha aguantado suficiente. Siéntese y relájese, Clay. Ya no tiene que ser nuestro guerrero». Kershaw sintió cómo su orgullo se convertía en ceniza. Para ellos, él no era un camarada, era una reliquia, un objeto que debía ser pulido, envuelto y puesto en el museo. La lógica es implacable. Si ya no sirves a la función, te damos el confort. Esta era la versión estadounidense de la amabilidad, una eutanasia profesional envuelta en papel de regalo de lujo. El gran lanzador tragó el trago amargo de champán y sintió el impulso irrefrenable de sacar el papel y anunciar su retiro. Fue en ese instante de máxima humillación interna que el caos de la fiesta se partió en dos. De la penumbra, envuelto en una calma que desafiaba el rugido del DJ, se acercó Shohei Ohtani. No llevaba un vaso de champán, sino una sencilla caja de madera envuelta en un sobrio cordón rojo japonés, el Mizuhiki. El contraste era tan dramático que la atmósfera se condensó en un silencio expectante. Ohtani se paró frente a Kershaw y, con una reverencia que reflejaba un respeto de maestro a maestro, no de compañero a compañero, le entregó el paquete. Kershaw, con manos temblorosas, desató el nudo y abrió la caja. Dentro, envuelta en tela de seda color azafrán, había una vasija de té de cerámica negra, un chawan, pero no era perfecta. A lo largo de su superficie oscura, desde el borde hasta la base, corría una fisura monumental, como un rayo congelado. La incredulidad se apoderó de los jóvenes. El murmullo de burla y desconcierto se elevó al instante. «¡Pero está rota!», exclamó uno. «Es un desperdicio.
Otani ha regalado basura a un futuro Salón de la Fama, dijo otro, incapaz de entender el gesto. La concepción occidental es clara. Lo roto carece de valor, debe ser reemplazado. Y en ese momento, Kershaw sintió que esa vasija era un espejo cruel de su propia realidad, un cuerpo fracturado, un producto desechable. Estaba a punto de lanzar la vasija al suelo, de gritar su rabia por este insulto final. Pero la mirada de Otani lo detuvo. El joven japonés, con la serenidad de un monje, le pidió que mirara de cerca. «Mire, Clayton-san». «Concéntrese en la grieta». Kershaw obedeció, sus ojos llenos de confusión. Pasó el dedo por la línea de fractura y al contacto sintió una textura extraña, brillante. Bajo la luz del camerino, lo que parecía una cicatriz fea comenzó a resplandecer. No era una simple rotura. La vasija había sido reparada meticulosamente, pero no con pegamento invisible. La grieta había sido rellenada con una laca preciosa, mezclada con polvo de oro puro. La línea dorada era deslumbrante, no disimulada. Otani explicó: «Esta es la técnica tradicional japonesa, el kintsugi. Cuando algo valioso se rompe, en lugar de desecharlo o intentar ocultar la imperfección, lo reparamos, y la herida se resalta con oro. Creemos que la historia de la destrucción y la reparación añade una belleza y una historia incalculables. Es la Keshiki, el paisaje de la supervivencia. Es, de hecho, más valioso que la pieza original». La refutación al regalo materialista fue fulminante, no con palabras de condena, sino con una filosofía milenaria. Otani no había terminado su mensaje, el verdadero clímax. Miró fijamente a Kershaw, y luego su mirada se posó en el hombro izquierdo del lanzador, ese sitio repleto de costuras quirúrgicas ocultas bajo el uniforme. «Clayton-san», susurró Otani, su voz grave y cargada de respeto. «Usted no es un objeto roto listo para el retiro. Usted es esta vasija». Su codo, sus procedimientos en el hombro, no son señales de debilidad o fallos de fábrica, como dirían los analistas que solo ven números. Son la prueba dorada de que usted se ha quebrado una y otra vez por esta franquicia y se ha reconstruido con oro para volver a lanzar. Su historia, su dolor, es su Keshiki. Usted es una obra maestra del kintsugi viviente. Usted es más valioso hoy que cuando era perfecto. Ese fue el momento exacto en que la fortaleza de acero de Kershaw se derrumbó. No eran lágrimas de pena, sino de liberación. Abrazó la vasija negra, sintiendo el oro bajo sus manos, un ancla tangible a su alma herida. El director Dave Roberts, observando desde lejos, levantó su vaso de whisky y musitó para sí. Los jóvenes le ofrecieron comodidad y olvido. Otani le ofreció dignidad y validación. La perspectiva se había invertido. El materialismo decía: «Estás viejo, siéntate a descansar». La filosofía del kintsugi decía: «Estás cicatrizado, tu valor es irreemplazable». Al amanecer, la respuesta de Kershaw a la máquina de ganar y a su propia duda se hizo evidente. En el camerino vacío, mientras los conserjes limpiaban los restos de la celebración, Kershaw se dirigió al cubo de basura. No dudó. El papel arrugado de su discurso de retiro, el documento que sellaría su destino, fue arrojado sin ceremonia. Un sonido seco y definitivo. El mensaje era claro. La debilidad que creía ser una mancha era en realidad su mayor fuerza. Minutos después, Kershaw estaba en el bullpen, lanzando. El radar podría decir que su velocidad había caído a 88 millas por hora, lo que los expertos llamarían una señal de alarma. Pero la bola que salió de su mano no era solo rápida o lenta, era pesada, cargada con la historia y el oro de sus cicatrices. El joven As Yamamoto, que lo observaba en la distancia, entendió en ese momento la verdadera dimensión del liderazgo. Un líder no es solo el que lanza más rápido o gana más Cy Youngs, sino aquel cuya voluntad de seguir luchando, a pesar de las fracturas, se convierte en la línea dorada que inspira a la próxima generación.
Aquella vasija, ahora exhibida discretamente en el locker de Kershaw, no es un mero. Su valor, aunque incalculable en términos monetarios, superó el cheque de $700 millones de Ohtani y el valor de cualquier trofeo de Serie Mundial. Es el símbolo eterno de que, en el béisbol, como en la vida, las heridas no son el final. Son la prueba más hermosa de que sobrevivimos, y que lo roto, cuando es reparado con verdad, brilla con una intensidad que lo nuevo jamás podrá alcanzar. Es la filosofía de la cicatriz, el legado dorado que Shohei Ohtani le entregó a un rey a punto de abdicar.